Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localia Televisión, acompañándoles en esta noche de lunes, un lunes muy frío, por cierto, el que estamos teniendo. Vamos a marcharnos hasta la Alcudia de Crespins, seguimos con esa sección que dedicamos a las bandas de nuestras comarcas. La Societat Unió Musical de la Alcudia de Crespins, la protagonista esta noche. También viajaremos hasta Xàtiva para hablar con el presidente de la Junta Local Fallera y la Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil, pero antes que nada vamos a hablar con José Tarrazó. Él ya ha estado en algunas ocasiones en nuestro programa y viene a hablarnos del libro de Modesto Martínez Casanova, obra póstuma La Filogenia del Espíritu. José Tarrazó, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido al programa. Bien hallada. Muy bien, muchas gracias. Y sí que me gustaría, Pepe, porque hay amistad y te podemos llamar Pepe, empezar esta entrevista hablando de Modesto Martínez Casanova. ¿Quién era Modesto para la gente que no lo conoce? Vale, vamos a dar un perfil de lo que era don Modesto Martínez Casanova. Don Modesto Martínez Casanova se exilió voluntariamente hacia México y estuvo durante muchos años en México, y allí es donde la gran parte de toda su obra, de 30 y tantos libros escritos, pues realizó. Es de destacar también que era un filósofo, era un gran literato. Prueba de ello es que todos sus libros están cuidadísimos. Pero no hay que olvidar que don Modesto nació en Ontinyent, nació en la Vila, en la calle Trinidad número 3. Nació en lo que hoy es el hospital que llevan las monjitas, que es colegio, y se le puso Modesto porque un cura de Santa María, pues él nació en la casa de este sacerdote. Entonces le pusieron Modesto por haber estado allí, en fin, por haber pasado su familia un tiempo allí. Y cuando regresó a España, pues empezó a escribir lo que hoy presentamos, que es este libro, es La Filogenia del Espíritu, una obra filosófica, una obra además histórica, con mucho rigor, de 400 y pico de páginas. Cuando alguno de ustedes lo tenga a la mano verá la escrupulosidad que ha tenido para escribir esta obra. Ha hecho pues unas consultas de bibliografía de 8 o 10 páginas, una barbaridad. Pero además, don Modesto era ingeniero de Estado. Él se curtió en la Escuela de Artesanos de Valencia, y de ahí, de Valencia, y estaba en un taller de imaginería. Era también pintor. La prueba de ello es que la portada de este libro es suya, es decir, es suya. Él pintaba muy bien, y esto es la mano, una de las manos de don Modesto Martínez Casanova. Es decir, era un polifacético, pero ante todo era un humanista. Eso lo refleja en el mejor libro que lo refleja, es en esta obra, porque las otras obras son buenas, pero no tienen el sentido profundo de lo que es la filogenia del espíritu. Pepe, antes de hablar de lo que vamos a encontrar o de lo que encontramos en este libro, ¿por qué decides realizar este trabajo sobre don Modesto? Bueno, esto es muy sencillo. Modesto, pocos días antes de morir, de fallecer, me dio a mí la obra mecanografiada que él hizo aquí, en la Vila. Y me dijo, bueno, Pepe, esto queda a tu disposición, haz lo que consideres oportuno. Y yo paso el tiempo y doy el original a la Biblioteca Municipal de Ontinyent. Pero claro, han pasado 32 años de todo esto, sí, desde que murió y tal. Entonces, claro, esta obra era un crimen, por decirlo de alguna manera, el que no estuviera editada. Y yo hago las gestiones oportunas que están reflejadas dentro para que diesen permiso para poder editar, puesto que la obra, haberla dado yo, no era mía.
era del municipio, era de la biblioteca. Entonces este libro se ha transcrito tal cual el original, excepto de algunas correcciones, de algunas ilustraciones, que lleva bastantes ilustraciones. Fotografías solamente lleva 2, no teníamos más fotografías, y la verdad sea dicha es que menos mal que este documento me lo dio, porque todo lo que quedó allí, pues aquello que eran 2 habitaciones de libros, de obras muy importantes de él y de consulta, de lectura, pues eso fue parar todo a la basura. Pepe, hace referencia a esas 2 fotografías. Exacto, no hay más. Y aquí las tenemos, una fotografía de Don Modesto y otra de la lápida donde está enterrado aquí en Ontinyent, sí. Cosa que me imagino que muchos de ustedes desconocen. Sí, sí. La verdad es que fuimos unas cuantas personas los que lo arropamos, porque él vivía en tanta humildad que si no se le hubiese ayudado, pues no hubiese podido sobrevivir los años que estuvo aquí. El ayuntamiento le daba una pequeña pensión, muy poquito, y él iba vendiendo sus obras, es decir, no las que escribió, también las que escribió, pero otras obras particulares, y de todo eso y de las ayudas de las personas que lo entornábamos. Quiero citarlas porque es digno de citar. Se instituyó en aquel momento una asociación de amigos de la cultura que se llamaba Peñamor, donde nos reunimos todos los sábados. Él era un maestro de sabiduría, lo era. Entonces, pues, por ejemplo, estaba Rafael Martínez, Enrique Martí, Antonio Requena, Carlos Sánchez, ex concejal, José Sánchez, Roberto Reis, su hermano, Antonio Moñá, Chimo Vilar, padre del Chimo Vilar, director de aquí de la casa, de televisión local. Y un servidor, y quizás me deje alguna persona más, pero la verdad es que no tengo ánimo de que nadie se vea marginado. En este momento, los que recuerdo los he plasmado ahí. ¿Qué encontramos en el libro? ¿Qué destacas de la obra de Don Modesto, Pepe, que podamos leer? Bueno, la obra de Don Modesto es una obra, aparte de ser póstuma porque se ha editado después de su muerte, es una obra de una gran universalidad. Es decir, por ejemplo, ¿por qué no pensamos lo que quiere decir filogenia del espíritu? Filogenia no es ni más ni menos, lo he puesto porque llevo muchos datos y me gusta tenerlo muy claro. Filogenia del espíritu, según la Real Academia de la Lengua Española, es parte de la biología que ocupa las relaciones de parentesco entre los distintos grupos de seres vivos, origen y desarrollo de las especies y en general de la estirpe de seres humanos. Entonces él condensa ahí las civilizaciones pasadas, él va relatando una antropogénesis de la historia, habla de muchos filósofos, es decir, él hace una obra extensa, puedo decirles que hay 400 y pico de páginas, es decir, él vacía su saber y su bien hacer en esta obra que considero que, siendo un ontenientí, siendo una persona universal, merece la pena leerla detenidamente. Y solamente, no voy a citar la persona, pero sí que me interesó que la leyera, una persona muy culta, me dijo, es la obra mejor que yo he podido leer. Es decir, ya eso ya no lo digo yo, que conozco la obra bastante a fondo. Y Pepe, me imagino porque, bueno, pues los telespectadores pueden estar interesados en conocer la obra de Don Modesto, ya que era un ontinyentí. Sí. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar Bueno, pues normalmente esta obra estará en biblioteca,
y estará también donde yo vivo, que es en la Plaza de la Concepción 18, estará en Valencia, porque en Valencia siempre que yo he presentado algún libro, pues la verdad es que ha tenido una gran acogida. Esta obra está numerada, es una obra numerada, una obra con tapas duras, Sí. con un papel, con una serie de alegorías. Hay un capítulo que él habla del árbol de la vida y se simboliza, ahora lo veréis, de la siguiente manera. Esta orla que veis aquí es una alegoría del árbol de la vida. Pero también hay otras alegorías como esta, que es un ramaje con una serpiente. Esto pertenece a los estudios que don Modesto hizo respecto a la teosofía. Y en la lápida lo dice, teósofo. Es decir, un hombre universal, un hombre en un incansable saber y muy escrupuloso. La obra está hecha por él, pues muy mimada, es muy escrupulosa, es decir, no se deja las cosas al azar. La portada también, no sé si lo he dicho antes, la portada es de él. Sí, sí, lo has comentado al principio de la entrevista. Porque él era pintor también, aparte de ser ingeniero de Estado y tener varias carreras. Yo creo que los ontinientins y ontinientinas que deseen conocer un poco en profundidad esta obra merece la pena, Muy bien. ya que ha estado tantos años oculta. Yo recuerdo cuando yo hacía un programa que se llamaba Proyección 2000 y el 26 del 6 del 90 dediqué una emisión A él. Eso está grabado de las 89 o 90 y pico de emisiones que se hicieron, como también las he hecho esas emisiones a otras personas. A mí me duele en el alma que hayan personajes tan importantes que no estén reconocidos. Modesto, igual que Antonio Llora, que otros ontinientins que han trabajado por la cultura, no se les haya reconocido. Aunque a Modesto, tengo que decirlo, que se le dedicó una calle hace muchos años. Pero creo que estos personajes son una solera en la cultura y debemos, en lo posible, proporcionar a la sociedad, no solamente a un teniente, sino como seres universales, esa obra. Muy bien. Pepe, dejamos aparte esta obra y vamos a hablar de proyectos, que yo sé que hay un libro que creo que ya lo has terminado y ya estás iniciando otro, ¿no? Me gustaría que nos hablaras. Tengo uno terminado, que puedo decir el título porque no hay problema, es La sencillez de la sabiduría. Es un libro muy polifacético porque habla de muchas cosas. Voy a anunciar algo muy sencillo. Por ejemplo, la vida rural de una masía, que es una masía de aquí de Onteniente o puede ser de otro sitio. Después otro capítulo lo dedico a la importancia que tiene un barrendero, las relaciones sociales y humanas que puede tener este personaje, y así voy desgranando capítulo tras capítulo pues una serie de cosas. Ese por ahí. Ese creo que supongo que este año ya se presentará. Lo presentarás. Y otro que hay algún capítulo ya escrito, sí, ¿no? Tengo otro que está ahora, tengo ya 4 capítulos, que es, habla del amor. Pero no solamente del amor en la pareja, sino del amor universal de las cosas. El concepto que tenemos del amor, no sabemos distinguir lo que es amor de lo que es sexualidad. Yo no digo que la sexualidad en su parte no sea una parte del amor, pero hay tantas facetas del amor y ese lo titulo El ritual del amor. Muy bien. O sea que voy haciendo. Pues Pepe, agradecerte que hayas estado aquí esta noche con nosotros y ya para terminar, si deseas añadir alguna cosa más. Muchas gracias. Invitar a toda la población de Ontinyent y a todas las personas que tienen inquietudes, el que si quieren acudir a
la presentación del libro, que será en el Instituto Jaume I de aquí d'Ontinyent, pues eso será el día 4 de febrero, o sea, la próxima semana. A las 7:30. Y luego el 26 de este mismo mes también será una presentación en Valencia. Agradecer la atención de todas aquellas personas que quieran o puedan venir. Pues Pepe, gracias por acompañarnos y hasta María José. pronto. Gracias. Hasta pronto.